Radio Reloj. 1:57 minutos. Del ámbito cultural. Aquí Radio Rebelde, desde el territorio libre de Cuba. No nos engañemos creyendo que en lo adelante todo será fácil. Del amor estamos hablando, por amor estamos haciendo, por amor se está hasta matando, para por amor seguir trabajando. Que nadie interrumpa el rito, queremos amar en paz, para decir en un grito, Cuba va, Cuba va. Hola, molt bona vesprada una vegada més. Estem així en Radio Clara, en la 104.4 de la freqüència modulada i en el programa Cuba va, un programa que realitza l'Associació d'Amistat amb Cuba José Martí de València i que tracta d'acostar-vos un poquet més la realitat social, cultural i política que hi ha a Cuba i que no podem trobar en altres mitjans de comunicació. Avui anem a tindre un programa prou complet, anem a parlar de la votació que s'ha fet en la ONU fa unes hores sobre el bloqueig i com no, com ha eixit a favor el trencament del bloqueig. Anem a parlar d'una sèrie d'entrevistes que han fet, en este cas, Rocío i Manu en la seva estada en la brigada d'este estiu. Començarem per una entrevista a Enrique Ubieta. Parlarem també de l'aniversari de la mort de la desaparició de Camilo Cienfuegos i bueno, també celebrarem el primer aniversari de Manu així en la ràdio. I tancarem el programa en agenda i en una entrevista a Ismael de la Torre, que és un dels músics que ha participat en este projecte que tenim en marxa, que és Seguimos en Pie, este disc i projeccions d'audiovisuals, que és un projecte molt important i que estem movent molt ara mateix en l'associació. Així que ja sabeu, podeu sentir-nos així en Radio Clara en la 104.4 de la freqüència modulada o també a través de la pàgina web www.radioclara.org, que també podeu sentir el programa en el canal de YouTube de l'associació, que el pengem de moment tots els programes al dia següent, i que també podeu seguir-nos en Twitter i en Facebook, que ja crec que per ahí està piulant algo Manu. Així que avui, dia 28 d'octubre de 2014, com sempre, comencem el programa. De 9 a 10, així dimarts, en Radio Clara. Oye, siga, ¿me pones un roncito? Sí, pero solo me queda Bacardí. Bacardí, no. Mejor me pon una cerveza. Bacardí, un mal trago. Bacardí pertenece a la mafia de Miami. Es impulsora del bloqueo a Cuba. Ayudó a redactar la ley Helms-Burton y roba patentes cubanas. ¿Te parece poco? Campaña internacional de boicot a Ron Bacardí. Cosas que pasan en el barrio fino. Bueno, y empezamos el programa de hoy, lo primero de todo, saludando como siempre a los compañeros. Tenemos a Manu por aquí. Manu. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, muy buenas tardes, noches. Ahora como hemos cambiado el horario, la verdad es que parece ya que sea de noche, así que buenas noches. Y tenemos también, como siempre, a Rocío por aquí. Hola, buenas noches. Hola. Bueno, vamos a felicitar a Manu, que aunque me lo ha chivado él mismo, pero yo no recordaba la fecha exacta, pero hoy hace un año que Manu empezó a colaborar con nosotros, así que ¿te lo imaginabas que estarías al año siguiente aquí? Sí, sí. Muy por bien. Muchos años más. Así me gusta. Rocío, toma nota que ya sabes que el año que viene tenemos que celebrar tu primer aniversario aquí, ¿eh? Así será. Así que, bueno, pues coincidió entonces el año pasado, Manu, creo que cuando precisamente se hizo la votación del bloqueo a Cuba, sobre el bloqueo a Cuba, y bueno, pues este año, como todos los años, se ha realizado otra vez esa votación para condenar ese bloqueo, y de nuevo los resultados han sido abrumadores, pero no sé si sirve de mucho, ¿no, Manu? Sí, de hecho es mi primer año hoy en Cuba va, pero es el 23º de votaciones sobre el bloqueo. Y una vez más, con 2 votos en contra de Estados Unidos e Israel,
países que sabemos que económicamente actúan como un todo, y 3 abstenciones. El resto, todos los países de la ONU han votado a favor. Hablaba Bruno Rodríguez, ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, y hacía un discurso ante la ONU explicando que el bloqueo va contra la paz mundial y contra la solución pacífica de los conflictos. Y de hecho también hablaba recordando a los 5, que ahora son 3, y que llevan ya 16 años en prisión. Lo recordaba durante ese discurso que ha tenido en la ONU. Bueno, yo tengo la nota de prensa que ha emitido la Embajada de Cuba aquí en el Estado español. Si os parece, como es cortita, paso a su lectura hablando sobre esta votación del bloqueo. 28 de octubre, Madrid, 108 representantes de igual número de países votaron a favor del proyecto de resolución que presentó Cuba ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, mediante el cual se solicita que se elimine el bloqueo económico, financiero y comercial que mantiene Estados Unidos contra Cuba. El canciller de Cuba, Bruno Rodríguez, desde la sede de Naciones Unidas, denunció que durante el gobierno del presidente Barack Obama el bloqueo se ha recrudecido, en particular en el sector financiero. En su intervención, Rodríguez confirmó que Cuba nunca renunciará a su soberanía, ni al camino escogido por su pueblo. El ministro cubano dijo que no hay hostilidades entre nuestros pueblos, cubano y norteamericano. Cuba acoge hospitalariamente a los pocos norteamericanos que les permiten viajar. El representante cubano acordó que a ambos lados del estrecho de la Florida hay vínculos indestructibles. Desde Madrid, el embajador de Cuba, Eugenio Martínez, declaró que la política de los Estados Unidos no solo se reduce a un tema bilateral como quiere presentar el gobierno norteamericano. Por ejemplo, aquí en España, el día 17 de julio de 2014, una empresa española denominada Sodepaz conoció que una transferencia bancaria que hizo de 7.250 euros para comprar azúcar orgánica de Cuba a través del banco británico Lloyds Bank le fue bloqueada porque fue identificada como una posible partida incluida en las listas de sanciones. Por 23ª ocasión consecutiva, los países miembros de las Naciones Unidas piden al gobierno de los Estados Unidos que modifique una política violatoria del derecho internacional. Embajada de Cuba en España. Bueno, pues ahí resume un poquito, palabras que ha dicho el embajador, y nos queda otra vez bien claro que las resoluciones en la ONU, pues hay quien se las pasa por donde se las pasa, en este caso los Estados Unidos. 23 años votando, y en la primera votación he estado leyendo hoy que sí que hubieron 56 votos a favor, 4 o 5 en contra y 71 abstenciones, por lo tanto siempre se ha ganado. Dime, Rocío. Sí, bueno, es que me llama un montón la atención porque creo que esta resolución se empezó a presentar ante la ONU justo el año que yo nací. Entonces yo me planteo toda mi vida, año tras año, se ha estado presentando esta resolución. Igual entonces nos tenemos que plantear cómo es posible que una institución como la ONU tome resoluciones en las cuales participan 108 países de todo el mundo y que no sean vinculantes, es decir, que no estén obligados a acatar los países a los que se les obliga, se les debería obligar a acatar este tipo de resoluciones. Sí, la verdad es que es algo que comentamos siempre, y es que es bastante triste escuchar esta votación tan abrumadora, porque si dijéramos que era algo, pues se necesitan 2/3 de las votaciones o cosas de estas, pero es que es mayoría totalmente absoluta. Lo que pasa es que los que votan en contra, no sé si los has dicho, Manu, son Estados Unidos e Israel. Otras veces también hay alguna isla de estas perdidas que también vota en contra, pero ahora esta vez pues creo que se han abstenido. No sé si es que igual no se han enterado o qué ha pasado, o Estados Unidos ya no les interesa que estén a su favor. Pero bueno. Por lo general suelen ser países satélites de Estados Unidos absolutamente dominados, y que la votación, como si lo hiciese el mismo Barack Obama, la hacen sus presidentes por mera cortesía y meros formalismos. Bueno, pues esperemos que en el primer aniversario de Rocío en la radio y en el segundo aniversario de Manu en la radio, bueno, será el primer aniversario y un poquito, no tengamos que hablar de la 24 votación que ha ganado que ha ganado Cuba. Ya estuvimos hablando aquí de que precisamente en el New York Times se estaba hablando de que desde el propio New York Times se hablaba en un editorial de intentar que el bloqueo desapareciera y tal y cual, aunque también vimos los tintes que habían económicos, viendo que China, viendo que Rusia, viendo que Brasil están interesándose por el mercado en Cuba, y entonces aquellos han dicho se nos van a adelantar al chollo nuestro, así que... Pero bueno, es algo que nos tocará seguir luchando y, como siempre, pues rompiendo bloqueo económico y rompiendo bloqueo mediático. Hemos de tener en cuenta que con proyectos como los que hay ahora del puerto del Mariel, se ha demostrado una vez más que Cuba tiene una labor geoestratégica muy importante y que puede determinar el futuro de la hegemonía mundial. Un país como es Brasil, que es una economía en alza, está invirtiendo en Cuba, en un país que hasta ahora nadie le había dado mucha importancia a nivel económico porque estaba bloqueado y nadie quería comerciar con Cuba. Sin embargo, Brasil, como nueva potencia emergente
que plantea disputarle el poder a Estados Unidos, se está fijando en la isla y está desafiando a Estados Unidos directamente. Entonces, hemos de tener en cuenta que a Estados Unidos no le va a beneficiar nunca más ese bloqueo. Va a querer conseguir ese mercado que es Cuba y va a negociar en lo que pueda. Un pastel muy goloso, tal vez muy cerca de ellos. Por cierto, desde aquí recordar que las elecciones de Brasil ha ganado Dilma Rousseff y bueno, pues en parte pues desde aquí dar la enhorabuena a la continuidad del Partido de los Trabajadores, que llevan ya, con esta legislatura van a ser ya 16 años, bueno, algo más próximos a lo que serían las políticas del ALBA y todo esto. Bueno, tema bloqueo yo creo que es algo que es muy interesante, pero que siempre estamos con la votación y con los mismos resultados, lo cual no quiere decir que lo olvidemos, ni mucho menos. Pero este año estuvimos hablando de que íbamos a hablar de cosas nuevas, así que si os parece una cuñita y escuchamos ya, empezamos a hablar de esa labor que habéis estado haciendo ya este verano. Se levante hoy con Cuba. Estamos contribuyendo a salvar América Latina y a salvar el mundo. Se levanta para todos los tiempos. No hay ni pizca de exageración si le decimos a José Martí que hoy quien se levanta con Cuba se levanta también para todos los tiempos. Bueno, pues como he anunciado, hoy vamos a empezar con una sección, esperemos que sea muy larga, que según los cálculos que hemos hecho podemos estar hasta diciembre, no os asustéis, con distintas entrevistas, una labor que han hecho Rocío y Manu y que nos van a contar un poquito, si queréis, un poquito por encima lo que es la labor y empezaríamos ya con el tema de hoy. Rocío. Sí, bueno, la verdad es que estamos bastante orgullosos de esa labor que hemos podido hacer durante la brigada de la asociación este año en Cuba, y es que a cada encuentro que teníamos con alguien allí en La Habana aprovechábamos e intentábamos cualquier pequeño tiempo que tuviéramos a nuestra disposición para entrevistarles, a veces no con todos los medios a nuestra disposición, pero más o menos hemos conseguido sacar un buen trabajo adelante, o eso queremos creer, y bueno, espero que aquí en la radio se pueda sacar un poquito de provecho de este trabajo que hemos llevado adelante durante un mes y medio en La Habana. A la playa no fuisteis, ¿no? Hombre, a la playa fuimos un día, pero bueno, eso no cuenta, ahí no hay entrevista alguna. Nada, pues... ¿Cuántas personalidades? Porque yo creo que, siguiendo con mi envidia sana, os habéis encontrado con muchísima gente. Sí, la verdad es que, aparte de la entrevista que vamos a presentar hoy, que es a Enrique Ubieta, hemos podido hablar con Iroel Sánchez, con Tete Puebla, con Yolanda Ferrer, con Fernando González, que esa entrevista ya la contaremos más adelante, que fue un poquito más difícil. Y hemos podido hablar también con Lisandra, que fue una chica de la UJC que nos atendió encantada, también con un representante del FEU que se llamaba Rubén Sánchez, y bueno, tenemos un montón de material que mostrar de aquí en adelante. Bueno, y hoy empezamos esta tanda de entrevistas. No creo que la escuchemos entera con Enrique Ubieta, que aunque yo creo que los radioyentes deberían saber quién es, Manu va a pasar a presentarnos. Bueno, Enrique Ubieta es un bloguero y periodista. Actualmente es el director de La Calle en Medio, que es un periódico y un blog que lleva de manera paralela. Y tuvimos la suerte de, un día de estos cualquiera, gracias a Davito, que le fue a entrevistar él, de repente lo cogimos de manera espontánea y le dijimos: uy, Enrique, te vamos a entrevistar nosotros también. Y fue una entrevista a 3 bandas, nosotros a Enrique y Enrique a David. Entonces aprovechamos y como periodista que es él, además una persona muy formada y con grandes respuestas que nos dio, que ahora veremos, tuvimos la suerte de poder hablar con él un ratillo. Bueno, yo tengo que decir que aunque sí que me da envidia, yo también he entrevistado a Enrique Ubieta, ¿eh? Así que, bueno, pues contarnos un poquito y vosotros mismos. Pues quisimos empezar explicándole que la entrevista igual en un principio le podía parecer unas preguntas un poquito violentas desde un principio, pero que tenía que partir de la perspectiva de cualquier oyente medio español que no consigue superar ese bloqueo mediático que hay hacia Cuba porque no tiene medios a su disposición para superarlo, y que entonces nuestro objetivo con la entrevista no era otro que hablarle desde la posición de ese español, esa española media que no sabe mucho de lo que está pasando realmente en Cuba. Y bueno, empezamos preguntándole
que si era cierto que en Cuba no hay libertad de expresión, como se dice una y otra vez en los medios españoles, y que además aquí en España los periodistas no pueden salirse de ciertos parámetros en su trabajo para no perjudicar precisamente a la ideología dominante de los medios que están financiados por ella. Y intentamos que nos explicara un poquito cómo funciona el periodismo en Cuba y bueno, esto es lo que nos contestó. Los dueños de los medios de comunicación, de los grandes medios de comunicación, tienen su propia política editorial. Tienen esos medios precisamente porque tienen mucho dinero para tenerlo. Y si tienen mucho dinero para tenerlo, pues forman parte del grupo élite del gran capital que defiende sus intereses. ¿Cómo puedes acceder a ese grupo? Bueno, sencillamente no puedes acceder. No puedes acceder. ¿Por qué? Porque el medio está, digamos, al servicio de una política editorial que está trazada por esos grandes intereses. Es decir, esos son los dos grandes mitos del concepto de libertad de expresión, ¿no? En Cuba existe una población instruida. Yo no diría que es una población culta, ¿no? En el sentido de que nos falta todavía un gran trecho para lograr que esa instrucción se traduzca en cultura. Y creo que ese trecho también hay que llenarlo con un nivel económico que todavía no hemos alcanzado. Es decir, hay que superar muchos años, muchas décadas de limitaciones, primero coloniales, después neocoloniales y después implícitas en el propio bloqueo que Cuba ha sufrido durante tantos años, para que la economía cubana pueda realmente sustentar una posibilidad de desarrollo cultural mayor en la población. Ahora, existe un nivel de instrucción muy alto en la población cubana, donde el nivel mínimo es 9º grado. Y hay más de 1 millón de personas graduadas en la universidad. Una población de 8 millones, 9 millones de habitantes. Es decir, esa es es un porciento alto. Después hay una población que domina realmente la política nacional e internacional, que habla de política como habla de béisbol, digamos que es el deporte nacional en Cuba, que discute de política como discute sobre béisbol, tan apasionadamente una cosa como la otra, ¿no? Por lo tanto, el primer factor limitante, yo diría que no es que esté superado, pero es decir, está viabilizado, es decir, hay la posibilidad de que se produzca una expresión libre del pensamiento en ese sentido. Segundo, existen medios que, como en todas partes del mundo, también tienen una política editorial, pero a través de esos medios, por supuesto, también se expresa la población de una manera que cada vez, en un proceso que nosotros estamos promoviendo, que el país está promoviendo, cada vez es más inclusiva, ¿no? Cada vez es más abierta, cada vez es más dialogante. En la prensa cubana, por ejemplo, los viernes en el periódico Granma hay 2 páginas completas que están dedicadas a opiniones de la población sobre diferentes aspectos. Se están haciendo reportajes muy interesantes en la televisión cubana sobre lo que la población en la calle opina sobre diferentes aspectos. Sí, estoy hablando de aquellos aspectos que toman en cuenta el concepto de libertad de expresión manipulado del capitalismo. ¿Sí? Simplemente estoy refiriéndome a lo que habitualmente el capitalismo alude como libertad de expresión. Ahora, al margen de esto, y al margen de que cada vez también Internet de alguna manera incorpora a mayor número de jóvenes al debate público, al debate de opinión, en Cuba existen limitaciones con Internet, pero no es pequeño el número de personas que navegan, y no es pequeño el número de personas que emiten opiniones a través de Internet, porque existen los centros de trabajo, existen los centros estudiantiles, y por cada persona que tiene Internet hay todo un círculo de amistades y familias que acceden también a ese instrumento. Y cada vez mayor el número de personas que acceden a Internet, pero al margen de esto, repito, hay otras formas también de libertad de expresión, hay otras formas de expresión social que tienen que ver también con la democracia participativa, que tienen que ver también con la integración de las personas al proyecto social con el cual conviven.
si nosotros tenemos un proceso ahora de reformas que el partido ha impulsado, preferimos usar la palabra actualización y no la palabra reforma porque le tenemos miedo al concepto de reformismo, ¿no? Nosotros somos revolucionarios y seremos revolucionarios siempre, ¿no? Pero tampoco hay que tener demasiado miedo. Nosotros hicimos una reforma agraria, los revolucionarios hacemos reformas, las hacemos. Lo que no somos reformistas es otra cosa diferente. Y entonces estas actualizaciones que se hicieron se discutieron también barrio a barrio, se discutieron en todos los centros de trabajo y las personas expusieron abiertamente todas sus opiniones, es decir, hubo un debate antes de que se aprobara y más del 60% de ese texto fue reformulado a partir de esas propuestas que se hicieron en las calles. Es decir, hay una participación social que es tomada en cuenta, hay una participación social que es analizada y tenida, considerada por el Estado. Y yo creo que todo eso forma parte de este concepto si lo miramos en un sentido amplio, verdadero, auténtico. Bueno, pues podríamos escuchar, yo la verdad es que me quedo con una cosa muy importante y es el tema de el concepto de qué es libertad de expresión. Porque siempre nos ceñimos a que libertad de expresión es poder ver, por ejemplo, Telecinco, 4, La Sexta y todo esto, y además tener una televisión pública súper plural como la que teníamos aquí en Valencia o como la que desde que hemos tenido los distintos gobiernos en el Estado español hemos tenido en televisión española. Pero bueno, para mí es muy importante que creo que la libertad de expresión es participar en la sociedad desde las bases y haciendo pues eso, haciendo los lineamientos y participando desde ahí y poder opinar de prácticamente de las decisiones que tiene el gobierno, no como a lo mejor nos creemos aquí que un medio privado es, lo decía sin querer hacer publicidad ni mucho menos, lo decía Pablo Iglesias el otro día en la entrevista que le hizo a Jordi Évole. Le dijo, ¿por qué te crees que salgo yo en los medios privados? Dice, porque soy rentable. No porque la libertad de expresión diga que un grupo de gente que ha conseguido mucha notoriedad a nivel político es importante. Así que bueno, estas son las primeras opiniones que teníamos de Enrique Ubieta. ¿Qué más cositas tenemos por ahí? Bueno, de hecho también hemos escuchado unos datos sobre las actualizaciones económicas que ya nos trajo Alberto hace unos meses y que está interesante. A ver si volvemos a tener a Alberto por aquí, a ver si nos está escuchando. Pero bueno, muy relacionado con esto de la libertad de expresión, también le preguntamos sobre el acceso a Internet. Un momentito antes, y hablando de libertad de expresión, en las pocas o muchas veces que hemos hecho algún acto nosotros sobre los 5, yo llevo pues 9 años haciendo actos con la asociación sobre los 5, y en uno vino Canal Nou. Y la propia periodista, y lo puedo decir ya tranquilamente, no sé el nombre de la chica, pero vamos, lo puedes decir tranquilamente porque creo que ya no le afecta. No la van a despedir. No, dijo, bueno, que sepáis que venimos aquí, pero que esto no va a salir. Lo que pasa que era un acto que hemos visto que era en el consulado de Estados Unidos y, bueno, pues hemos venido, pero evidentemente no vamos a sacar esto. Con lo cual, ¿dónde está la libertad de expresión? Perdona por el inciso, Manu, continúa. No. Pues algo muy relacionado es el acceso a Internet. Sí que hemos hablado durante muchos programas en la radio sobre la dificultad que tiene la población para acceder a Internet y sobre esto le preguntamos a Enrique por qué existían estas dificultades, qué se va a hacer por cambiarlas, qué posibilidades hay de acceder a Internet, porque sí que las hay. No es cierto que en Cuba no haya ninguna forma. Al fin y al cabo, el mejor ejemplo es Joani, que tuitea todos los días desde su casa. Entonces, esto es lo que nos respondió. Esto es lo que nos respondió. Este soy yo. Vamos a ver, ahora sí que lo tenemos ya preparado, un segundito. Y esto sí que es lo que respondió Enrique Ubieta. Bueno, lo primero que hay que recordar es que Internet es un producto cuyo centro de control y de distribución mundial radica en Estados Unidos. Eso es lo primero que hay que recordar. Hay que recordar que existe un bloqueo económico a Cuba, que incluye también la alta tecnología. Y hay que recordar, por último, que ese acceso precario, que además tiene que ver con las limitaciones que tenemos para usar, por ejemplo, todos los recursos y los canales que poseen los Estados Unidos para el acceso a Internet, está siendo utilizado paradójicamente para agredir a Cuba, ¿sí? Para tratar de interactuar con la sociedad cubana
y derribar su proyecto social, que es un proyecto social alternativo al proyecto capitalista. Ahora bien, bajo ningún concepto podemos pensar que la sociedad cubana es una sociedad enemiga de la tecnología, de las nuevas tecnologías. Es decir, no puede serlo. Es decir, no existe ningún cubano medianamente cuerdo que suponga que Internet es prescindible, que nosotros podemos vivir sin ella. Y sería como pensar que podemos vivir sin el teléfono. Ya eso nadie se lo cuestiona, por supuesto, pero es algo nuevo, algo que ha llegado para quedarse, para desarrollarse, para que al final lo tenga todo el mundo, necesariamente. Yo diría que si en Cuba hubo un proceso es decir, Fidel se adelantó, como casi siempre ocurre, a este proceso que ha venido después con la fundación de una universidad de ciencias informáticas, precisamente para preparar a miles de informáticos en el país. Nosotros tenemos una situación muy peculiar. En los dictados internacionales, Cuba aparece en una posición muy, digamos, muy de fondo, de finales, en cuanto a acceso a Internet. Y simultáneamente aparece entre los primeros países del mundo en habilidades de su población para acceder a Internet. Fíjate qué clase de contradicción. Porque aquí se ha estimulado mucho esa posibilidad. Primero existe, como te decía, una población instruida. Y segundo, existe una universidad que en algún momento debe tener 6.000 estudiantes, no sé exactamente cuántos tiene ahora, dedicada exclusivamente al estudio de la informática, en diferentes carreras vinculadas con la computación y la informática. Pero además existe una carrera similar en una universidad tecnológica que hay en La Habana, y existen otras variantes en provincias. Es decir, hay un ejército de personas en Cuba. A veces, es decir, esta disfuncionalidad, ¿no? Es decir, existen tantas personas con habilidades y bajo acceso, por supuesto, que incita también al imperialismo norteamericano a usar ese recurso sin darle la capacidad al país para que el país pueda acceder libremente a Internet y tener su propia política de Internet, al mismo tiempo darle introducirse como si fuera el bueno, trayendo selectivamente Internet a grupos de personas que le interesan para provocar procesos de subversión. Fíjate qué complicado es. ¿Cuál es la política de Cuba ante esas limitaciones reales que existen? Bueno, la política de Cuba es desarrollar Internet todo lo más posible, con las vías posibles, con los amigos que tenemos. Le hace Venezuela, le hace China, le hace los amigos que puedan darnos esa posibilidad, siempre teniendo en cuenta que de todas maneras el control final está en Estados Unidos, ¿sí? Y que es imprescindible que el mundo desarrolle vías alternativas, proyectos alternativos que puedan autoprotegerse, ¿no? Y al mismo tiempo hacer de Internet un uso social, lo más social posible. ¿Sí? ¿Qué está priorizado hoy en Cuba? La red de educación superior, en las universidades, en los centros docentes. ¿Qué está priorizado? La red en el sistema de salud pública. ¿Qué está priorizado? La red entre los científicos y los intelectuales. Y por último, ¿qué está priorizado? La red entre los periodistas y los profesionales de la información. No estoy diciendo que sean sectores que necesariamente tengan que ser los únicos en tener Internet. Yo pienso que Internet tiene que ser cada vez más pública. De hecho, hoy es pública. Es cara, pero uno puede llegar a un lugar, a cualquier cabina de Internet, en cualquier ciudad del país, conectarse a Internet, tener una tarjeta de Internet y hacer uso de Internet. Lo que sí es caro. Eso es un recurso que hoy tiene que cobrarse de esa manera porque no hay suficiente capacidad para hacerlo de otro. Pero pienso también que es algo que se va a ir abaratando con el tiempo. Sí, esa es la realidad de Internet en Cuba. Cuando tú miras, por ejemplo, el acceso que determinadas publicaciones cubanas tienen y la cantidad de opiniones, el acceso de los cubanos hacia esas publicaciones y la cantidad de opiniones que los cubanos emiten en esas publicaciones, también uno llega a la convicción de que tampoco es tan pequeño el número de cubanos que
están en estos momentos navegando de una forma u otra, aunque no lo tengan en su casa, aunque no tengan un uso exclusivo de ese recurso que yo creo que al cual tendrán que acceder en algún momento, sí tendrá que ser cada vez más mayoritario. Bueno, acabamos de escuchar lo que nos comentaba Enrique en torno al acceso a Internet y recuerdo que, aunque no vamos a poder poner la entrevista por problemas con el audio, recuerdo que también hablamos de esto con Iroel Sánchez y que él nos comentaba que hay que tener en cuenta una cosa, que es que el acceso a Internet a Cuba le sale infinitamente más caro de lo que le sale a cualquier otro país del mundo, precisamente por lo que nos comentaba Enrique al principio de esta pregunta, que es que todo el centro de Internet, todas las empresas son estadounidenses. Entonces a Cuba le sale infinitamente más caro por el bloqueo económico que tiene y que entonces el poco acceso a Internet que se puede permitir la isla como tal lo priorizan para hospitales, para periodismo y para los funcionarios públicos, etc. Universidades también, por supuesto. Y nada, pues... Sí, no, bueno, aquí hemos hablado también de ese famoso cable que llegó y que tuvimos la ocasión de hablar con Iroel también aquí en Valencia y que nos estuvo comentando pues que sí, el cable ha llegado, pero la infraestructura que va ahora por todo, bueno, un cable desde Venezuela, evidentemente, no desde Estados Unidos, y que ahora pues estaba siguiendo con Iroel, no, fue con una economista, que no recuerdo el nombre ahora, una chica que vino a hacernos una charla y nos estuvo comentando que ahora tocaba hacer la infraestructura en Cuba y que eso evidentemente no era algo rápido. Bueno, pues seguimos con la última preguntita de hoy sobre Enrique Ubieta. Rocío, ¿no? Sí, la última pregunta que le quisimos hacer es explicándole que gran parte de la labor de la solidaridad internacional con Cuba se basa precisamente en intentar acabar con el bloqueo mediático existente en el país, que es algo que aquí intentamos precisamente, es uno de los principales objetivos de este programa. Entonces, le preguntamos directamente que cuáles creía él que deberían ser las prioridades de esta lucha contra el bloqueo mediático y, sobre todo, que hasta cuándo iba a durar este bloqueo mediático. Y esto es lo que nos contestó. Realmente, yo creo que ustedes puede ser que vean más claro cómo hacer el trabajo de lo que puedo verlo yo. Están en el mismo terreno, saben bien todos los días la prensa de su país, saben exactamente los estereotipos que se utilizan, las formas, las palabras, los epítetos, todos los esquemas que la prensa del país de ustedes usa para referirse a la realidad cubana. Y bueno, desmentir eso, tratar de romper ese esquema que intenta sobre todo establecer un esquema de pensamiento en los lectores. Es la principal, digamos, tarea de ustedes. Yo creo que hay algo que también es muy importante y yo sé que ustedes han trabajado en eso, ¿no? Que es la lucha por la liberación de los 5 cubanos, que los 3 ya los que quedan en cárceles norteamericanas, que en definitiva lucharon por todos nosotros y por los propios norteamericanos. ¿Sí? Fueron personas que lucharon contra el terrorismo en Cuba, pero también contra terroristas que vivían en los propios Estados Unidos. Y ustedes también, yo sé que llevan una gran campaña a favor de estas personas que solo cuando la conozcan, mientras más personas la conozcan, más posibilidades tendrían de salir libres. Bueno, Cuba. Bueno, y cerrando un poquito el tema, lo único que queríamos aclarar era pedir perdón por el audio, pero en Cuba en verano hace muchísimo calor y el aire acondicionado era indispensable. Además teníamos a la fotógrafa del blog rondándonos continuamente y haciéndonos fotos, y eso se ha visto revertido en el audio. Pero bueno, somos novatos escribiendo y son cosas que pasan. Y cambiando un poco el orden de cosas, no sé si te acordarás, Pau, pero el primer día que yo vine te traje una canción que a mí me gusta mucho, de Carlos Puebla, y como hoy se cumple, bueno, esta semana se cumplía otra vez el aniversario de la desaparición de Camilo, pues quería volver a traértela como mi regalo de cumpleaños en la asociación y en la radio, y es de Carlos Puebla, Canto a Camilo.
muerto camino, te canto porque estás vivo y no porque te hayas muerto. Porque estás vivo en el alma del pueblo de tu cariño, en la risa de los niños y en el verde de las palmas. Te canto porque estás vivo camino y no porque te hayas muerto. Te canto porque estás vivo camino y no porque te hayas muerto. Porque vives justiciero en el hierro bravo y fino, del machete campesino y del fusil del obrero. Porque vive tu presencia en el pueblo que te escucha, porque estás vivo en la lucha y vivo en la independencia. Te canto porque estás vivo camino y no porque te hayas muerto. Te canto porque estás vivo camino y no porque te hayas muerto. Porque estás vivo soldado por la patria siempre en vela, porque estás vivo en la escuela, en la tierra y el arado. Vivo tu rostro de miel. Bueno, pues celebrando el aniversario de Manu en la radio, no celebrando, sino conmemorando ese aniversario de la desaparición de Camilo Cienfuegos. Hemos querido dedicar esta canción pues a la memoria de Camilo y al aniversario de Manu. Bueno, seguimos con el programa y seguimos con otro, vamos a hablar con otro músico de los que han colaborado en el proyecto Seguimos en Pie, un proyecto que ha desarrollado la asociación y que estamos promocionando por todo lo que podemos. Yo creo que llevamos 4 programas hablando siempre de este disco, pero siempre con gente diferente que ha estado vinculada a este proyecto. Y en este caso, pues vamos a hablar con Ismael de la Torre, que lo tenemos al teléfono. Buenas noches, Ismael. Buenas noches. Hola, buena. Pues vamos a hablar un poquito de ese proyecto porque creo que es algo bastante ambicioso, pero la semana pasada nos quedamos con ganas de saber cómo fue la parte de los conciertos en Alcoy. Hablamos un poquito de la de Valencia. Entonces, que nos gustaría que nos contaras qué tal fue la experiencia. Sí, fue la semana pasada, estoy un poco perdido con el tiempo también, con los eventos y eso, pero en Alcoy estuvo muy bien, sobre todo con el público, que, bueno, te dio un calor tremendo con las canciones, hicimos parte del disco. ¿Qué pasa? Que algunos tenemos, como el caso de Lucho, tiene un poquito más de temas musicalizados, y el caso mío, que tengo 4, un poco que se te va el tiempo y la gente quiere seguir escuchando, y lo que aprovechamos y hacemos temas conocidos que tengan que ver principalmente con la trova y eso. Pero estuvo muy bien ahí nos sentimos muy bien en Alcoy, y en Valencia igual. En Valencia cuando estuvimos en Bilbao también yo la pasé muy bien con cantautor Luis Pineda, y nada, vamos a ver si seguimos en pie con el disco. Bueno, Ismael, supongo que tanto Rocío como Manu te querrán saludar. Hola, Ismael. Hola. ¿Cómo están? Bueno, compañeros de Fatigas ahí en Bilbao contigo creo que fueron, sí. Así que... bueno, pero cuéntanos un poquito, ¿cómo te llega a ti este proyecto? Mira, este proyecto me llega a mí, se hizo un evento en la embajada de Cuba aquí en Madrid, y Orly había hablado mejor dicho, David con Orly, y me lo presentó, porque yo había hecho ya este proyecto en Cuba como en el 2005. Habíamos hecho con actores de la televisión, ahí cubanos y otros cantautores también conocidos. Habíamos hecho esto también con los textos de Antonio Guerrero.
ahí hicimos varios conciertos y un poquito que quedó en ese tiempo estancado, no porque no se pudiera promover, sino porque nos fuimos a misiones. Yo me tuve que ir a Venezuela a una misión cultura que hay y los otros artistas también. Y entonces nada, en cuanto me hablaron aquí en la embajada del proyecto, a mí me gustó mucho la idea. Me fue fácil porque ya tenía los textos musicalizados y me daba mucha alegría poder ver que iba a seguir en pie estas canciones, ¿me entiendes? Bueno, la verdad es que hemos estado hablando un poquito de esta mini gira o de este principio de gira que se ha hecho por lo que es el Estado español, pero creo que en Cuba también ha habido alguna presentación, ¿no? Sí, en Cuba coincidimos ahí, creo que estuvo Rocío también, Manu también, David, nos encontramos en la Unión de Artistas y Escritores de Cuba. Yo por desgracia no pude llegar a la primera, que fue en el ICAP, porque bueno, no llegué a tiempo, que tenía otra tarea aquí en Madrid con la música y eso, pero después yo repetí de nuevo y tuve un evento que hizo Silvio, de estas actividades que hace Silvio por los barrios, y tuve la posibilidad de, antes que comenzara, entregarle el disco. Después un poquito que nos entrevistamos ahí, le gustó mucho el diseño, que está muy bien el diseño, le gustaron las canciones. Hace poco yo estuve, es decir, vine ayer de Cuba y un poco que hablamos ahí con la gente del Instituto de la Música y eso, y él está muy contento con el trabajo. De todas formas, Ismael, lo presentamos por Cuba, tuvimos la suerte de estar con Fernando y con Silvio, pero por aquí, por España, ¿qué se ha hecho? ¿Dónde has estado tú? Porque te hemos visto en Bilbao, te hemos visto en Madrid, te hemos visto en Valencia también, pero ¿en qué más sitios has estado? Y sobre todo, ¿dónde más vamos a poder estar escuchando? Mira, por ahí está, hoy yo le he hablado un poquito con David y creo que lo vamos a presentar también en Castellón. Estamos intentando, que me tiene un poco loco escribiéndome todos los días. Yo le dije poquito a poco porque tenemos muchas cosas que hacer, ¿me entiendes? En Soria también, en un lugar que se llama Fuente de Magaña. Y yo ayer mismo tuve una actividad con el embajador de Cuba y entonces le hablé de un proyecto que yo tengo, que es una cosa personal en Canadá a partir del 5 de diciembre, y entonces lo vamos a presentar ahí también, que pienso yo con una suerte. Hay un movimiento de solidaridad también con Cuba y con los 5 tremendos, y yo estoy muy contento porque hoy hablamos otro poquito más y creo que ahí también se va a hacer. O sea que a nivel internacional se va a mover mucho. Estuvimos hablando, claro, estuvimos hablando al principio que no era solo el Estado español, sino que era la península ibérica, porque se hablaba también algo de Portugal, pero que vaya a Canadá, para mí eso es novedad completamente, y la verdad es que... Lo estoy diciendo ahora mismo, en un ratito cuando termine aquí la entrevista, ya vamos a ajustar, porque tengo 2 presentaciones con el disco Huella, el disco mío, pero yo le dije, mira, yo tengo un disco tremendo aquí que se hizo aquí en España, y hace falta que esto salga adelante. Estuvimos hablando, cuando expliqué que era de los 5, me dijo, pues bienvenido sea. Le hablé un poquito de aquí del proyecto, todo lo que hemos hecho, de quién fue la idea también, que es muy importante que se sepa, que es una idea que sale de aquí, de la asociación, y nada, me dijo, perfecto, Ismael, lo hacemos. Y ayer, con mucha suerte, se lo expliqué al embajador y me dijo, pues bienvenido sea, y ya estamos en contacto a tener por lo menos 2 días ahí en Canadá a hacer el proyecto en Toronto ahí. Ismael, y bueno, aparte de este proyecto de Seguimos en Pie, que tienes unas canciones maravillosas en él, en solitario también estás llevando por ahí algún trabajito, ¿no? A ver si nos puedes contar qué es lo que tienes tú como Ismael, como trovador. Bueno, como trovador, aquí en Madrid es a mí me da un poco de pena decirlo, es muy difícil hacer la canción de trovador. Yo pienso que he tenido bastante suerte porque hay varios espacios que se han ido abriendo y eso. Y ahí lo que yo hago yo siempre hago los temas conocidos y los temas míos del disco Huella, pero es que estas canciones son muy real de tiempo ahora, pero aparte tiene que ver mucho con las personas. En este caso Tony es una persona que es un prisionero del imperio, como decimos nosotros, pero el texto es una cosa muy actual, ¿me entiendes? Y esas canciones van en mis conciertos también, ¿por qué no? ¿Me entiendes? Muchas veces cuando hablamos de la lucha por Cuba, hablamos de una lucha política, sobre todo de una lucha de ideas, pero a veces se queda un poco atrás esa lucha cultural, sobre todo que no tenemos tan en cuenta. Y bueno, este CD es un gran paso, pero ¿cómo irías más allá, Ismael? Chico, yo pienso que la cultura es importante, ¿me entiendes? Es importante
Yo estuve ahora poquito en Cuba hace unos días y estábamos hablando de fusionar o de dar a conocer un poco más el movimiento de la nueva trova, no solo en Cuba, en cualquier lugar del mundo, porque estas canciones son importantes, ¿me entiendes? Un cantautor te hace un tema muy actual, muy patriótico también, ¿por qué no decirlo así? Y si tiene un toque, no sé, de amor, se lo da a la patria, ¿me entiendes? Y yo pienso que sí, que hay que con la cultura hay que dar caña, como dicen ustedes aquí, para que se sepan las cosas, ¿me entiendes? Y es una lucha tremenda que tenemos para que las cosas se conozcan. Y yo creo que eso está ocurriendo con el disco Seguimos en Pie. Ismael, un tema que trataremos en otros programas más adelante, cuando mostremos la entrevista que le hicimos a Nicolás Hernández Guillén, es precisamente cómo está el tema de la cultura en Cuba y qué posibilidades tienen los artistas de vivir de ella. ¿Qué diferencias has encontrado tú entre la cultura y la vida cultural cubana y la española? Bueno, hay un tramo muy grande porque por eso yo me voy tanto a Cuba, porque yo pienso que en Cuba yo canto más y doy más a conocer mi arte que aquí en Madrid, en España. Yo pienso que allí hay un Ministerio de Cultura que es importante, un Ministerio de Cultura que tiene que ver mucho con los artistas, ¿me entiendes? Que tiene la responsabilidad de dar a conocer el trabajo. Puede haber sus cositas, sus detalles, pero bueno, como todo cosa en este mundo. Pero yo creo que Cuba es un lugar que, de hecho, la misión que yo estaba, la misión Cultura, yo salí a Venezuela a impartir clases de canto, ¿me entiendes? Que yo creo que en otro lugar no se hace. Yo ojalá aquí pudiera decir, me voy a tal lugar del cerro, cualquier lugar del mundo, a impartir clases. Y yo creo que eso es lo que nos han enseñado ahí. Y los músicos ahí hacen su trabajo, su arte, que es lo importante, ¿me entiendes? De todas formas, eso se refleja también en cómo llega la cultura a los cubanos. Ya no solo las facilidades que tienen los artistas de expresar su música, de poder, pues eso, tocar en un bar, en cualquier bar que íbamos, siempre había música en directo, sino en cómo llega esa música a los cubanos, y eso retroalimenta, por así decirlo, un poco la cultura y culturiza a la población. ¿Tú crees que la población cubana es más culta que la española? Chico, no, una pregunta un poco difícil para mí. Yo creo que la población española es una población que es culta, ¿me entiendes? Es culta, no podemos decir lo contrario, porque, por ejemplo, la gente que me va a escuchar a mí son gente que le gusta lo que yo hago, y no es que lo que yo haga sea nada de máximo, sino que es una cultura que traigo de Cuba, y ya desde el primer momento que están apreciando ese trabajo, yo pienso que sí. Yo lo que creo que el país nuestro se ha encargado de hacer las cosas como son, tan simple como eso, ¿me entiendes? Es lo que yo pienso, que se ha encargado de darle una cultura tremenda. Hay muchas escuelas de arte, que es importante. Las escuelas de arte en Cuba son escuelas que los músicos, viste cómo salen, son tremendos, y desde muy jovencito un músico, cuando te hablo de músico te hablo ya totalmente de artista, de la parte de escritores, actores, pintores, un artista plástico. Están muy preparados, están muy bien preparados y siempre tiran por la cultura. Bueno, Ismael, se nos va acabando un poquito el tiempo del programa, pero no sé si tendrás delante el CD por ahí o si lo puedes recordar. Queríamos cerrar el programa un poquito diciendo que, bueno, eligiendo tú una canción, que estamos promocionando el CD, eligiendo tú una canción para ponerla para despedir el programa. Bueno, si quieres añadir algo antes, sin problemas. No, darles las gracias a ustedes por haberme invitado a esta entrevista, un poquito corta. Yo soy un poco penoso para hablar cuando me entrevistan y eso, aquí como estamos tan lejos ahora mismo, me la paso bien. Pero chicos, mira, a mí me gusta mucho, hay una canción que hace Lucho, ¿sí? Lucho, que es la de Sigo en Pie. Me gustaría, si la han puesto ya o no sé. Sí, la pusimos en un programa, pero si tú hoy eres el invitado que elige la canción, así que la vamos a tener aquí preparada y vamos a cerrar hoy el programa con esta canción. Así que, Ismael, muchísimas gracias por haber estado aquí. La verdad es que tienes los micrófonos de Cuba Va, de los micrófonos de la asociación aquí en la radio, abiertos para cuando tú quieras. No sé si Rocío y Manu se quieren despedir también de Ismael. Hombre, esperamos verte muy pronto en esta gira de Seguimos en Pie, muchas más veces. Sí, claro que sí. Sí, yo creo que este proyecto ha hecho andar y para adelante, como decimos los cubanos. Y muy agradecido. Muchas gracias por invitarme. Bueno, pues vamos a cerrar eso el programa con esta canción de Seguimos en Pie. Bueno, yo creo que me despediré después ya de los invitados también. Así que, perdón, de Sigo en Pie, de Lucho Roa, que es la que ha elegido en este caso.
el compañero Ismael de la Torre. Sigo en pie por amor, por cosas mías, con buena edad para cambiar sereno, para enfrentarme ante el espejo ameno y entrar a averiguar mis alegrías. Sigo en pie por razones, por mis guías, por decirme que el mundo no es ajeno y que no hay que pedir un visto bueno para uno celebrar sus cumpledías. Los versos tienen hoy los ojos fijos, los sueños el gemido de otros sueños, las palabras de amor nuevo prefijo. Los labios suenan de otra manera, pero no te preocupes de estos dueños, porque hoy sigo en pie hasta que muera. Sigo en pie por amor, por cosas mías. Sigo en pie por razones, por mis guías. Sigo en pie por amor, por cosas mías. Sigo en pie por razones, por mis guías. Sigo en pie por amor, por cosas mías. Sigo en pie por razones, por mis guías. Sigo en pie por amor, por cosas mías. Bueno, pues podemos decir que es el single, ¿no?, de este disco, porque ya es la segunda vez que lo ponemos, y a petición de radioyentes. En este caso, el primer día creo que fue Rocío la que lo pidió. En este caso, el propio Ismael de la Torre, participante en este gran proyecto Seguimos en Pie, que en el disco 1 pues lleva este CD con la música musicalizando, mejor dicho, los poemas de Antonio Guerrero, y ese disco segundo con 5 palmas y un pincel, que son las ilustraciones hechas por el artista Paco Bernal. En tema de agenda no tenemos nada que es raro, no tenemos nada para este fin de semana, así que, bueno, para esta semana, así que Manu, ya no queda, si tienes algo más que añadir. Nos vemos la semana que viene, Pau, y una vez más un placer estar aquí. Bueno, pues la semana que viene será un año y una semana ya aquí en el programa. Y Rocío, también muchísimas gracias por haber estado aquí. Un día más, muchas gracias a ti, Pau. Bueno, pues eso, ya sabéis los radioyentes, que la semana que viene estaremos aquí de nuevo, otra vez de 8 a 9 de la noche, tarde-noche, porque ya con este horario es noche, en Radio Clara, en la 104.4 de la frecuencia modulada, o también a través de la página web www.radioclara.org. Si el capitalismo no quiere nada, ni hablar, ni mirar para este pequeño país, esperaremos que desaparezca el capitalismo en Estados Unidos.